Supongamos que A, B y C son números distintos de 0. Sea la matriz M la dada la matriz de 2 por 2, y la matriz N sea la matriz de 3 por 3. Se nos pide que hallemos la inversa de la matriz M, y la inversa de la matriz N. Para empezar, porque M es una matriz de 2 por 2, podemos encontrar la inversa usando la fórmula que se muestra a continuación, donde, si la matriz de 2 por 2 dada tiene las entradas A, B, C y D, el inverso de la matriz de 2 por 2 es igual a 1 dividido por diferencia de A, y B S multiplicada por una matriz donde cambiamos la posición de las entradas A y D, y cambia el signo de las entradas B y C. Así que, empezando por dada la matriz M de 2 por 2, para encontrar la inversa de la matriz M, tenemos 1 dividido por A menos BC, que es el determinante de la matriz original, que en nuestro caso es igual a A menos 0 por 0 o simplemente A. Y luego multiplica la matriz donde cambiamos la posición de las entradas A y B, lo que nos da una B en la fila 1, la columna 1 y A en la fila 2, columna 2. Y luego cambiamos el signo de las entradas en la fila 1, en la columna 2 y fila 2, columna 1. Pero en este caso, cambiar el signo de 0 no cambia el 0. Y ahora vamos a realizar el multiplicación escalar. Esto nos da B dividido por A, y 0 para la primera fila, y será dividido por A en la segunda fila. Simplificando por última vez, donde B dividido por B se simplifica a 1, y también lo hace A dividido por A, M inversa es igual a la matriz de 2 por 2 donde está la primera fila era 1 dividido por A, 0, y la segunda fila es 0, 1 dividido por B. Y ahora vamos a calcular la inversa de la matriz N, que es una matriz de 3 por 3. Para ello, utilizaremos una matriz aumentada donde empezamos con una matriz aumentada de 3 por 6 donde las tres primeras las columnas son de la matriz N, y luego las tres segundas columnas son de la matriz de identidad de 3 por 3. Luego realizamos fila operaciones para que tengamos el 3 por 3 matriz de identidad a la izquierda, y cualquier matriz en la que esté a la derecha es A inversa. De nuevo, para configurar esto, tendremos un aumento de 3 por 6 matriz donde, nuevamente, las tres primeras columnas son de la matriz N dada. Así que tenemos un 0, 0 en la columna 1. Tenemos 0, B, 0 en la columna 2 y 0, 0, C en la columna 3. Y luego, para las columnas 4 a 6, tenemos la matriz de identidad de 3 por 3 y, por lo tanto, la columna es 1, 0, 0. La quinta columna es 0, 1, 0, y la sexta columna es 0, 0, 1. Si es útil, podemos dibujar una línea vertical que separe los lados izquierdo y derecho. Y ahora nos centramos solo en las tres primeras columnas, y realizar operaciones de fila para que tengamos la identidad de 3 por 3 matriz a la izquierda. Y este es bastante sencillo. Si queremos que la primera fila sea 1, 0, 0, sustituimos la primera fila por 1 más por la fila 1. Si queremos que la segunda fila sea 0, 1, 0, sustituimos la segunda fila con 1 sobre B multiplicado por la fila 2. Y si queremos si la tercera fila es 0, 0, 1, sustituimos la tercera fila por 1 sobre C veces la fila 3. Al realizar estas operaciones de tres filas, la primera fila se convierte en 1, 0, 0, 1 sobre A, 0, 0. 0, 0. La segunda fila pasa a ser 0, 1, 0, 0, 1 sobre B, 0. Y la tercera fila se convierte en 0, 0, 1, 0, 0, 1 sobre C. Y ahora, de hecho, hemos terminado. Observe cómo el aumentado la matriz tiene la forma en que a la izquierda tenemos la matriz de identidad de 3 por 3. Esto indica a la derecha. Desde las columnas 4 hasta 6 nos dan un inverso. Entonces, en este caso, una inversa es igual a 3 por 3 matriz donde está la primera fila. Es 1 sobre A, 0, 0. La segunda fila es 0, 1 sobre B,
0, y la tercera fila es 0, 0, 1 sobre C. Espero que te haya resultado útil.